the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Hola, mi amigo querido. Por favor, manda tus preguntas. A medida que lleguen las preguntas voy a ir respondiendo. La vida cristiana siempre está llena de inquietudes. Haz preguntas de tus luchas como cristiano, o a veces si no entiendes algo de la palabra de Dios, pregunta, que vamos a ir respondiendo, atendiendo las preguntas. No todas, claro, vamos a seleccionar las más generales que puedan ser una bendición para la mayoría de las personas. Es una alegría nuevamente verte y poder estudiar contigo la palabra de Dios. Vamos a la lección número 7 para el 18 de mayo del año 2024. El título, Motivados por la Esperanza. Y el propósito de la lección es mostrar que a lo largo de los tiempos la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido fuente de inspiración para mucha gente. Aquellos pioneros que han sufrido persecución, sufrían la persecución sabiendo que era por poco tiempo, que Jesús vendría, colocaría un punto final al abuso, al sufrimiento, al dolor que ellos estaban atravesando. ¿Sabes? Un erudito de la Biblia, un estudioso de la Biblia, dice que hay en la Biblia 1800, en el Antiguo Testamento, 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. Y que en el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay por lo menos unas 300 referencias a la venida de Cristo. Quiere decir que la venida de Cristo es el tema que atraviesa todas las páginas de la Biblia. Inclusive cuando en Génesis 3:15 Dios promete un Salvador, le dice a la mujer que este Salvador, la simiente de la mujer, heriría al diablo en la cabeza. Quiere decir, estaba hablando aquí del tema de la venida, de la segunda venida de Cristo, cuando finalmente el diablo estará derrotado delante del universo y no tendrá más argumento. Habrá perdido definitivamente la batalla. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tiene que venir Jesucristo? Y te digo más, predicar del sacrificio de Cristo en la cruz, de la muerte de Cristo, de la salvación, de la justificación por la fe, sin predicar de la segunda venida de Cristo, es incompleto. Y te digo por qué. ¿De qué serviría que estamos salvos por la gracia de Cristo para vivir eternamente en esta tierra de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pobreza, de hambre, de necesidad, de egoísmo, de envidia, de violencia? Salvos, pero en este mundo de dolor. Entonces la salvación cobra sentido cuando sabemos que este dolor que vivimos hoy es circunstancial y que estamos caminando por el desierto de la vida rumbo a nuestro verdadero hogar en el cielo cuando Jesús vuelva. Entonces vamos ahora a analizar la lección. En la primera parte se habla de la promesa de su regreso. Sabes, la promesa del regreso de Cristo animó al pueblo de Dios a lo largo de los tiempos. En la época de los reformadores
y hoy. Hoy los países viven en crisis. Hay mucha gente que se pregunta ¿hasta cuándo? Pues la respuesta divina es, hijo, hasta que Jesús venga. Y Jesús, la venida de Jesús está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Vamos al primer texto, donde está registrada la promesa de la vuelta de Cristo. Juan 14, 1 al 3. Estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se entristezca vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, querido, ha sido la promesa que ha animado a los seres humanos de todos los tiempos. Los reformadores, por ejemplo, Juan Wycliffe llamaba a la segunda venida de Cristo la esperanza de la iglesia. Calvino se refería al glorioso regreso de Jesucristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos de la historia. Quiere decir, para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido ánimo en los momentos más difíciles. Hoy día, por ejemplo, cuando muere un ser querido, las personas quedan tristes. Y yo siempre digo a mis amigos, los cristianos no morimos. De acuerdo con la palabra de Dios, los cristianos dormimos, porque vamos a despertar cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Y cuando tú te acuestas y duermes, y cuando te despiertas a las 6 de la mañana, parece que ha pasado un minuto. Tú no has tenido conciencia de las 8 horas que pasaron. Así también cuando tú descanses en la muerte, vas a dormir. Y cuando te despiertes, ya Jesús está viniendo. Y cuando alguien te diga, pero ya pasaron 150 años, tú ni habrás sentido. La muerte es un sueño para los hijos de Dios. Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es la gran esperanza. Vamos entonces ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de A la espera del tiempo. Mientras Jesús no viene, el enemigo trata de distorcer la esperanza de la venida de Cristo. Por ejemplo, hay gente que dice que el reino de Dios está en esta tierra y que Jesús ya vino en espíritu y que en poco tiempo las cosas se arreglarán en este mundo y nosotros viviremos la eternidad en un mundo de paz en esta tierra. ¿De dónde sale eso? Yo no sé. Hay gente que aparece diciendo, no, Jesús ya está en el Japón, no, está Jesús en la China, no, está en África. Y hay muchos falsos cristos que aparecen diciendo que son el Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Voy a leer Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, este es un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos, ya en el monte de la Ascensión, cuando Él iba a irse ya para el cielo. El texto dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado el Señor Jesucristo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este texto de Apocalipsis, escrito por Juan, está narrando el momento cuando este texto narrado por Lucas, está presentando el momento en que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo en una nube de ángeles. Ellos estaban mirando al cielo todo tristes porque el Señor Jesús estaba yendo.
Y 2 ángeles aparecieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando? ¿Por qué están tristes? Este mismo Señor Jesucristo que se fue, va a volver así, de la manera en que se fue. O sea, Él se fue físicamente y todos lo veían, y cuando vuelva, volverá físicamente y todos lo verán. Él se fue en una nube de ángeles y volverá en una nube de ángeles. No es una venida simbólica, es una venida literal. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Él venga, todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron, todos le verán. Pero ese día, los que estuvieron preparados para encontrarse con Él, pues levantarán los brazos con alegría, lo esperarán. Pero aquellos que se burlaron de la venida de Cristo, que no le hicieron caso a la palabra de Dios, ese día será un día de desesperación, de tristeza. Y el resplandor del Señor Jesucristo los matará. Después, 1000 años después, viene lo que nosotros le llamamos el infierno, pero ese es otro asunto. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de el subtítulo: William Miller y la Biblia. ¿Sabes? Así como Dios levantó reformadores para llevar a las personas al estudio de la Biblia, porque antes de la reforma, la tradición humana estaba sustituyendo la palabra de Dios. Dios levantó a los reformadores para traer a las personas al estudio de la Biblia. Así también, en la segunda mitad del siglo XIX, Dios levantó hombres en diferentes lugares para enaltecer la promesa de la venida de Cristo que estaba quedando en el olvido. ¿Y por qué esa gente llegó a encontrar en la palabra de Dios el destaque que la segunda venida de Cristo tenía? Porque comenzaron a estudiar la Biblia. Mira lo que dice Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los Here we go again. We know it's wrong.
arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito aquí. Es interesante. Este consejo bíblico dice cómo debemos estudiar la Biblia. Oh, querido, cuando tú tomes la Biblia, no puedes agarrar un versículo y decir que la Biblia dice esto porque ese versículo dice. Cuando tú quieres saber lo que la Biblia habla sobre un determinado tema, tienes que tomar todos los versículos de la Biblia que hablen de ese determinado tema. Entonces tú vas a tener la idea equilibrada. No puedes tú hablar de un asunto solo con un texto de la Biblia. Por ejemplo, ¿quieres hablar de qué pasa con los muertos cuando ellos mueren? Tienes que agarrar todos los versículos de la Biblia. Y ahí tú vas a descubrir que la mayoría de los versículos que hablan del estado del ser humano cuando muere, dicen que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. Y ya no existe espíritu vagando por ahí. Ni hay paraíso, purgatorio, infierno, luego de la muerte de la persona. Pero vas a encontrar también en la Biblia 3, 4 versículos que dan a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale. Pero ¿qué vas a hacer? Si hay 30 versículos que dicen una cosa y hay 4 que parecen decir otra cosa, estos 4 tienen que tener una explicación a la luz de los 30 versículos. Es así que se estudia la Biblia. Y es así que en mediados del siglo XIX muchas personas empezaron a estudiar la Biblia. En Estados Unidos, un hombre llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia así, desde Génesis, Éxodo, Levítico, subrayando, anotando, orando, clamando a Dios, y encontró la promesa de la segunda venida de Cristo. Y encontró una profecía que literalmente lo dejó asustado. Esa profecía fue encontrada en Daniel 8:14, que decía: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y él, Guillermo Miller, pensó: el santuario debe ser la tierra. ¿Y cómo es que la tierra va a ser purificada? Y él mismo concluyó: con la segunda venida de Cristo. Porque Jesús viene para colocar un punto final a la historia del pecado. Entonces la tierra será purificada con la venida de Cristo. Solo que el texto no decía que la tierra será purificada, decía que el santuario será purificado. Pero Guillermo Miller, aunque era un hombre estudioso de la palabra de Dios, no se dio cuenta. Y esto prueba una vez más que un solo hombre o un grupo de hombres no puede decir: esto es así. Tenemos que estudiar, todos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. Porque simplemente Cristo no vino en la fecha que él pensaba que iba a venir. ¿Y por qué él pensaba que Jesús iba a venir en esa fecha? Porque él encontró pues la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta era una profecía larga y esta es la última parte de nuestro estudio. Leo Daniel 9, 23, 25 y 27. Cuando Daniel tuvo la visión de los 2300 años, las 2300 tardes y mañanas, él quedó preocupado. ¿Y cuándo empieza esta profecía? ¿Y cuándo termina esta profecía? Porque yo sé, pensaba él, que cuando termine Cristo va a venir a la tierra. Pero ¿cuándo comienza y cuándo termina? Daniel cuando recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, estaba preocupado. Y entonces mira lo que él escribe en Daniel 9, 23, 25 y 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden
y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Te voy a explicar. Daniel tuvo la visión de las 2300 tardes y mañanas y no sabía, no podía entender cuándo empieza, cuándo termina. Estaba medio triste, estaba ayunando, estaba orando, inclusive estaba medio enfermo, preocupado con esta visión. Y de repente aparece el ángel y le dice: cuando tú empezaste a orar, yo recibí la orden de venir para enseñarte la profecía, para explicarte la profecía. Y entonces ahí le dice: de estas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas proféticas. ¿Cuántos días trae la semana? 7 días. O sea, una semana profética, 7 años. Y 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años. El ángel le dijo: 70 semanas de este periodo profético de 2300 días, 70 semanas, 490 años están separados, están determinados para tu pueblo, para el pueblo de Daniel, el pueblo judío. Y le dijo: esta profecía va a comenzar cuando se decrete, se haga el decreto para que tu pueblo reconstruya la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios estaba cautivo. Y ese decreto para que el pueblo de Dios retornase a Jerusalén y reconstruyese la ciudad fue dado el año 457 antes de Cristo por el rey Asuero. 457. Entonces, la profecía comienza el año 457. Y ya leí detalles. En la última semana, a la mitad de la semana, al comienzo de la semana, el ungido Mesías príncipe sería bautizado, sería ungido. A la mitad de la semana sería sacrificado. Y después habría 3 años y medio más, cuando terminó la oportunidad que el pueblo de Israel tenía, porque rechazaron, apedrearon a Esteban y pues rechazaron definitivamente la oportunidad que tenían de aceptar al Señor Jesucristo y el programa de salvación. Ahí terminaron los 490 años. Pero esta profecía formaba parte de la profecía mayor de 2300 años. Entonces, si tú, a partir del año 33, cuando Esteban fue apedreado, sigues contando los años, uno tras otro, hasta acabar 2300 años, vas a ver que esos 2300 años acababan el año 1844 de nuestra era, específicamente el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller pensaba que Jesús, cuando estudió esta profecía, simplemente quedó apavorado. Pensó: Jesús viene, porque aquí dice 2300 años el santuario será purificado. Y Jesús va a purificar el santuario, que es la tierra. Y esta profecía termina el 22 de octubre del 44. Entonces Cristo va a volver en esta fecha. Y salió predicando la segunda venida de Cristo para todo lado. ¿Sabes que hay mucha gente que dice que los adventistas se engañaron anunciando la venida de Cristo? ¿Los adventistas del séptimo día? No, querido. La iglesia adventista del séptimo día no existía el año 1844. La iglesia adventista del séptimo día solo se organizó en 1863. Pero en 1844, antes del 40, 41, 2, 3, 4,
Había mucha gente que creía que Jesús iba a volver el 22 de octubre del 44. Si tú vas a la biblioteca en los Estados Unidos, vas a encontrar periódicos de aquellos tiempos, de miles y miles de personas que esperaban la vuelta de Cristo. Pero Jesús no volvió. Como llegó el 22 de octubre, ellos pensaron en la mañana va a venir, no vino, a mediodía no vino, en la noche no vino. A eso le llaman el gran chasco, la gran frustración. ¿Quiere decir que Jesús había fallado en su promesa? ¿Quiere decir que la profecía no valía? No, querido. El problema no estaba con la Biblia, ni con la profecía. Estaba con la interpretación del ser humano. Porque la profecía era clara. 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero ¿dónde está el versículo que dice que la tierra era el santuario? El santuario es el santuario. La tierra no es el santuario. Entonces, la tierra no sería purificada. Sería purificado el santuario. ¿Mas qué significa eso? Bueno, ese es el estudio de la próxima semana. No voy a estudiar ahora. Voy a dejar en suspenso para la próxima semana. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. Yo siempre digo que la vida no es fácil. Por eso es que tenemos que clamar, orar para que Cristo venga. En este mismo momento tal vez estás enlutado, tal vez estás enfermo, has perdido un ser querido, has perdido el empleo, tu hogar se está destruyendo, tú mismo estás enfermo y has condenado a muerte. Todo esto es parte de la vida, de esta mundo de pecado. Pero Jesús viene. Ahora, mientras Jesús